Buenas tardes, mi nombre es Marisol Estefanía Jasso Castro, soy estudiante de Ingeniería Biotecnológica del Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato y bueno, les voy a explicar un problema de extracción fluido-fluido por el método de Hunter-Nash. El problema nos dice que 400 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso. Tenemos que calcular la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es del 40% superior al mínimo y los pesos de extracto y refinado. Y en la tabla 1 son los datos proporcionados. Lo primero que tenemos que hacer es realizar nuestro diagrama para poder entender el proceso. Tenemos que averiguar el número de etapas. En el primer cuadrito se pone la alimentación, que son los 400 kilogramos de la disolución acuosa con el 45% en peso de ácido, y pues por lo tanto lo demás para completar el 1 sería el agua, el 0.55. Y nos dice que el refinado tiene que salir con 5% en peso, por lo que en la corriente de salida del refinado pues ponemos que es el 0.05 de ácido. Después lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros componentes. El agua sería nuestro componente A, que es el solvente portador. El éter isopropílico nuestro componente B, que es el solvente extractor. Y el ácido acético nuestro componente C, que es el soluto. Y de esta forma se acomodan en los vértices del triángulo. Para agregar las líneas de reparto en PROSIM debemos dividir entre 100 los datos proporcionados en la tabla 1, ya que no nos recibe números enteros, solo en decimales. Entonces los componentes se deben de acomodar de acuerdo a su orden ABC para que se haga correctamente las líneas de reparto. Ya que los tenemos acomodados y que los dividimos entre 100, los seleccionamos para agregarlos en PROSIM. En PROSIM le damos clic derecho en la parte donde dice series, le damos en agregar líneas, después le damos en el icono del disquete que es para pegar, las nombramos líneas de reparto, le damos OK y obtenemos las líneas de reparto como se muestran en el triángulo de la derecha. Esas serían nuestras líneas de reparto. Después primero para cerrar la curva de miscibilidad tenemos que empezar por la zona de refinado, donde tenemos que unir los puntos. Los primeros 3 puntos los unimos con los segundos 3 puntos, los segundos 3 puntos con los terceros 3 puntos, y así sucesivamente los vamos uniendo como en la tabla del lado superior izquierdo para poder cerrar esa parte de la curva de miscibilidad. Después hacemos lo mismo, le damos en agregar líneas, le damos en el icono del disquete para pegar los datos de la zona del refinado y posteriormente hacemos la zona del extracto. Igual volvemos a unir los primeros 3 puntos con los segundos 3 puntos, los segundos con los terceros y así sucesivamente. Y bueno, del lado derecho podemos ver que ya se nos ha cerrado nuestra curva de miscibilidad. Después vamos a agregar el punto de alimentación y nuestro punto de refinado final. Estos puntos los obtenemos con la información proporcionada en nuestro problema, donde nos dice que la alimentación es de 0.55, 0 y 0.45 y nuestro refinado final de 0.95, 0 y 0.5. Entonces le damos clic derecho, le damos a agregar puntos, ponemos las coordenadas de nuestros puntos y ya así tenemos nuestros puntos de alimentación y refinado final como se muestran en el lado derecho. Después vamos a trazar una línea desde nuestro refinado final pasando por el componente puro y la vamos a prolongar hasta el infinito. Esto es para encontrar el punto P. Después de esto tenemos que trazar nuestra línea de alimentación, que es del punto que trazamos anteriormente de alimentación al producto, al compuesto puro, trazamos nuestra línea de alimentación. Después con esa línea de alimentación vamos a trazar una línea paralela que vaya del punto de alimentación al otro extremo de nuestra curva de miscibilidad. Ese punto va a ser nuestro extracto mínimo.
De ese punto vamos a trazar una línea hacia el RN y donde se intersecte nuestra alimentación con esa línea de RN y nuestra E mínima es nuestro X mínimo. Después de esto se hace un balance global donde tenemos que el disolvente mínimo es de 400.35 kilogramos y que nuestro disolvente de operación es de 600.5 kilogramos. Después se hace el cálculo de nuestro X mínimo de XM, de operación, que es la alimentación más el D de operación igual a nuestro M, que es 400 más 600 igual a 1000.5 kilogramos. Se hace un balance de soluto para sacar el XM de operación y nos da de 0.1799. Para ubicar este XM de operación nos vamos por la línea de operación, que es la línea roja, nos vamos por toda esa línea recorriéndola hasta que encontremos ese punto, el 0.1799. Ya que lo encontramos, anotamos esas coordenadas y le damos a agregar punto en nuestro próximo, ponemos las coordenadas y ya de esta manera tendríamos nuestro punto XM de operación. Después de esto trazamos una línea de nuestro RN a la curva de miscibilidad pasando por nuestro XM de operación y donde sí que es esta línea punteada verde, y ese punto en la curva de miscibilidad sería nuestro extracto 1. Después, para completar nuestro punto P, trazamos una línea de nuestro punto de alimentación hasta donde se intersecte con la línea que habíamos hecho anteriormente del punto P, pero pasando por nuestro punto de extracto 1. Entonces así nos quedaría nuestro punto P y nuestras líneas prolongadas para obtener el punto P. Después de eso se traza una línea paralela a la línea de reparto partiendo del punto E1 llegando hasta el otro extremo de la curva de miscibilidad. Aquí en este caso, me coincidió que la línea paralela pues era la misma línea de reparto que ya teníamos. Entonces de este lado pues vamos a poner que ahí es nuestro R1. Después de ese R1 vamos a trazar una línea hasta nuestro punto P. Y donde corta la curva de miscibilidad del otro lado sería nuestro E2, y así lo vamos a estar haciendo hasta que superemos el punto RN, que es el que está en verde limón acá abajo. Así le tenemos que ir haciendo hasta que pasemos ese punto para saber cuántas etapas vamos a tener para nuestro refinado final. Y aquí hicimos lo mismo, trazamos la línea R2, de R2 se traza línea punto P, donde pega en el otro lado es L2, luego igual se traza una línea paralela al otro lado de la curva, ahí es R3, después de R3 al punto P, donde choca del otro lado de la curva de visibilidad es L3 y así sucesivamente, lo cual nos dio que son 7 etapas teóricas para llegar al R1. El cual nos da el extracto de 818.93 kilogramos y el refinado de 181.57 kilogramos. Y eso sería todo por mi parte. Espero le hayan entendido. Gracias.